Muy buenas tardes, amigos televidentes de Running VIP, el programa del atletismo colombiano que ustedes están viendo a través de canalvip.tv y que por supuesto también tendrán disponible en todas las plataformas de running-colombia.com y de canalvip.tv. Entonces, ¿qué vamos a hablar en esta ocasión? Por supuesto que se terminan los Juegos Nacionales, hay que hablar de los Juegos Nacionales y estamos en plenas competencias de los Juegos Paranacionales, por supuesto, para hablar desde todo el atletismo. Por ahora, quiero hacerles un balance general de lo que pasó en los Juegos Nacionales, lo más destacado. Destacado que, pues, si bien Antioquia fue el campeón de los Juegos Nacionales del 2015, en esta ocasión también ganaron con 21 medallas, un poco menos, 3 medallas menos que hace 4 años. De todas maneras, las distancias se acortaron las distancias entre Antioquia, Valle y Bogotá. Valle mejoró muchísimo, repuntó muchísimo porque de 4 medallas pasó a 12 medallas de oro y Bogotá retrocedió porque tuvo 9 medallas de oro hace 4 años y en esta ocasión solamente alcanzó a 4 medallas de oro. Y Antioquia pues siguió medallando con 21 medallas de oro. ¿Cómo quedó la tabla de medallería de estos Juegos Nacionales en el caso de competencias de atletismo? Entonces Antioquia líder con 21 medallas de oro, 14 de plata y 15 de bronce. Segundo fue el Valle del Cauca con 12 medallas de oro, 13 de plata y 5 de bronce. Tercero Bogotá, 6 de oro, 4 de plata y 6 de bronce. Había dicho que Bogotá tenía 4 medallas, no, Bogotá fueron 6 medallas, perdón ahí, 6, 4 y 6 de bronce. Bolívar 2 medallas de oro, 5 de plata y 4 de bronce. Atlántico 2 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce. Voy a nombrarles los que tuvieron por lo menos una medalla de oro. Siguió entonces Meta con 2 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Boyacá también obtuvo una medalla de oro, 1 de plata y 4 de bronce. Y La Guajira una medalla de oro. Otros 3 departamentos tuvieron medallas pero no alcanzaron al oro, que fueron Cundinamarca, Cauca y Caquetá. Importantes las medallas de Atlántico, por supuesto, una con Anthony Zambrano en los 400 metros planos y la otra con Raúl Mena en el salto largo. Importante porque Atlántico no venía ganando medallas de oro en los anteriores Juegos Nacionales y es bueno que haya más cantidad de departamentos que sumen en el tablero de medallería. También importante lo del Meta, que las 2 medallas de oro lo tuvo Carlos San Martín, que recordemos es nuestro actual subcampeón panamericano de los 3.000 metros con obstáculos. Aquí ganó los 1.500 metros planos y también ganó los 3.000 metros con obstáculos. Y en Boyacá, pues la ganadora fue Sandra Rosas en el maratón. Y en La Guajira, importantísima esta medalla de La Guajira porque ganó Billy Julio. Es un atleta nació en Venezuela y estuvo aquí compitiendo en los Juegos Nacionales. En lanzamiento de jabalina era beisbolista y aquí obtuvo una medalla ganándole a los super favoritos Arley y Barwen de Bolívar. En esta medalla de oro, además con una muy buena marca porque fueron 77 metros y 94 centímetros. Creo que es importante que este atleta ya esté haciendo parte de los grandes de nuestro país, pero queremos, primero que todo, ya vamos a tener una entrevista con él para que él sea que nos cuente su historia, cómo llegó al atletismo y cómo llegó al lanzamiento de jabalina. Quiero hablarles también en cuanto al balance, que tuvimos 12 marcas de campeonato, ninguna marca nacional, sí tuvimos 12 marcas de campeonato, las más importantes quizás las de lanzamiento de jabalina con Flor Denis Ruiz, que llegó a 61.27, por primera vez se pasa de 60 metros en unos Juegos Nacionales, la de Mauricio Ortega en el lanzamiento de discos también con 62.19, la de Muriel Coneo en 16.04.95. Recordemos que la marca de los 5.000 metros planos la tenía Estela Castro desde los Juegos de Bucaramanga en el 96, es la marca más antigua. También se impusieron marcas en las pruebas múltiples con José Gregorio Lemos, que llegó a 7.502 puntos, él mismo tenía la anterior marca, y con Evilis Aguilar, que le quitó la marca a la gran Zorobabelia Córdoba al llegar a 5.892 puntos en el heptathlon. Esto como las marcas más importantes de esas 12 que se rompieron. Recordemos y repetimos, son marcas de campeonato, o sea, marcas de Juegos Nacionales, pero no marcas nacionales. Ahora sí, entonces quiero dejarlos con una entrevista que se le hizo a Billy Williams Julio. Es un atleta de La Guajira que obtuvo la única medalla de oro para este departamento. Repetimos, en lanzamiento de jabalina, pero quiero que sea él el que nos cuente cómo ha sido su proceso en esto del lanzamiento de jabalina. Billy Williams Julio López, un nombre que no se había escuchado mucho en el atletismo colombiano, pero aquí que llegó pegando duro o lanzando duro. Campeón del lanzamiento de jabalina, derrotando a todos los favoritos. Bueno, ¿cómo recibe esta victoria en esos Juegos Nacionales, Billy? La verdad que una competencia demasiado reñida. No, la verdad no me lo esperaba, me esperaba estar en el podio, pero no me esperaba estar en el primer lugar y mejorando mi marca por más de 5 metros. Es de verdad una alegría y un orgullo personal. Y sé que va a ser bien recibido en el departamento de La Guajira para que ahora de verdad sí se den cuenta que estamos presentes y nos hicimos sentir en los Juegos Nacionales. Bueno, Billy, cuéntanos un poquitico de usted. ¿Cuánto tiempo lleva entrenando esto de la jabalina? En el lanzamiento de jabalina tengo 5 años practicándola.
Ha sido un proceso demasiado fuerte, ya que yo anteriormente entrenaba en Venezuela y por las situaciones me tocó hacer todos los papeleos pertinentes para representar a La Guajira. Y soy hijo de papá colombiano de acá de Cartagena, casualmente. Y pues nada, me tocó y aquí estoy representando con orgullo a La Guajira, que fue el departamento que me recibió con los brazos abiertos. Bueno, ¿y cómo ha sido esta experiencia o cómo fue esta experiencia en estos Juegos Nacionales? De verdad que una experiencia demasiado bonita, una competencia bien reñida hasta los últimos lanzamientos. Siempre he tenido ese pensamiento, esa mentalidad de que la competencia se acaba cuando se termina, hasta el último lanzamiento, hasta lo último. Y fue en el último lanzamiento que se logró esa medalla de oro para La Guajira. Bueno, y en cuanto a la disciplina, ¿por qué escogió el lanzamiento de jabalina? Pues fíjense que fue algo como de casualidad. Yo anteriormente era beisbolista, por el tamaño no me favorecía el béisbol. Luego decidí un día ir a la pista de atletismo que me llevó mi entrenador, y él decía, el entrenador de béisbol para ese entonces, me decía, o es atletismo o es pesa, o es el levantamiento de pesa. Y yo dije, vamos por el atletismo. Llegué, me metí, fue a correr, y como vi la competencia demasiado dura y vi como una falencia ahí en la jabalina, yo dije, vamos a probar ya que yo tengo brazos. Probé, lancé sin spike, sin nada, y metí 60 metros, algo como que, y todo el mundo, wow, ¿de dónde salió él? Primer nacional, medalla de plata. Segundo nacional, medalla de plata. Al siguiente año ya comencé a ser campeón allá en Venezuela. Luego de eso me tocó representar al país en los Juegos Bolivarianos, en lo cual quedé tercer lugar, donde en segundo lugar quedó Dairon Márquez. En el primer lugar quedó Arley. Y pues me motivó porque era la primera vez que veía dos grandes. Yo siempre lo veía, era por televisión, y yo, wow, esos hombres, yo dije, bueno, estamos aquí, vamos a seguir porque sí se puede. Luego de eso seguí entrenando hasta el sol de hoy, que estoy acá. Y pues ha sido un proceso demasiado fuerte desde que me vine de allá, de Venezuela, porque me tocó trabajar, y no tenía tiempo para entrenar bien. Y pues en los últimos meses, gracias a Dios, me tocó un jefe que me daba chance de entrenar y todo eso, me apoyaba, iba para las competencias, los eventos prejuegos, y el primer prejuego quedé tercero, luego tercero, y luego esta competencia que de verdad me esperaba estar en el podio porque venía para eso, pero me encontré con esta sorpresa y pues un primer lugar para La Guajira. Bueno, ¿y cuál es su trabajo? ¿Qué hace en Riohacha? En Riohacha yo trabajo en una tornillería llamada Tornituerca Riohacha, el cual mi jefe se llama José Gregorio Morales, al cual le envío un saludo. También ha sido partícipe de este proceso. También gracias a Ricardo López, presidente de la Liga de Atletismo de La Guajira, y a un gran amigo, Kevin López, también, que ha sido un pilar fundamental para esta carrera, esta nueva trayectoria acá en Colombia, en La Guajira. Bueno, de verdad, muchas gracias y felicitaciones por esta medalla. Muy bien, ahí estaba entonces Billy Williams Julio contándonos su historia, y antes, como anticipo, quiero contarle a todos los televidentes de Running VIP que esta medalla está todavía como en cierto problemita, porque Bolívar va a impugnar esta medalla porque dicen que el atleta de La Guajira fue inscrito ilegalmente porque él compitió en los Juegos Bolivarianos del 2017 representando a Venezuela y tenía que esperar un tiempo de transición mayor al que tuvo aquí para representar a su departamento en La Guajira. Él vive en Riohacha, esperemos a ver qué pasa con ese resultado final.
Entonces, ahora ya terminando lo que fue la competencia de atletismo, pues no se cerró con el maratón, pero sí un día antes se disputaron las 2 maratones y quiero dejarlos ahora con una nota con Jason Suárez. Jason, que ganó la medalla de oro en el maratón para el Valle del Cauca. Recordemos que él es tolimense y se ha considerado el mejor maratonista de los últimos tiempos en Colombia porque fue campeón de los Juegos Bolivarianos y campeón también de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y ahora también ratifica este título aquí en los Juegos Nacionales y está proyectado para trabajar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esto fue lo que nos dijo Jason Suárez. Jason Suárez, campeón del maratón de los Juegos Nacionales, trabajando casi que 4 años por esta victoria, ¿no, Jason? Sí, bueno, realmente agradecer primero al equipo Atletas con Porvenir, a la Liga del Valle, a Intervalle, a la gobernadora, a la Liga. Bueno, esta medalla no es solo de uno, no, es de todo el ente disciplinario, al Comité Olímpico, porque bueno, realmente creen en nosotros, en el proceso. Gracias a Dios han sido 4 años de muy buenos logros, siendo campeón bolivariano, centroamericano, ahora Juegos Nacionales y bueno, vamos a trabajar para realmente estar buscando la clasificación a Juegos Olímpicos en el 2019. Pensando en esa clasificación, los puntos que entrega el ser campeón nacional de Juegos es bastante importante, buscando la posibilidad de clasificar por ranking y no por marca, ¿no? Sí, bueno, es uno de los objetivos, pero pues bueno, realmente estamos trabajando para clasificar con la marca porque pues a veces por el área no nos va a alcanzar y nada, deseamos realmente que se nos dé bueno, los mejores resultados. Vamos a trabajar para eso, estamos con Juan Carlos Cardona mirando una concentración, el doctor Ciro nos ha brindado también todo su apoyo y bueno, vamos a buscar y vamos a desear estar un tiempo en Europa para concentrarnos. Había incertidumbre de pronto porque el retiro que tuvo en los Juegos Panamericanos. Bueno, no, realmente creo que no. Sabíamos que en Juegos Panamericanos estábamos trabajando muy fuerte, pero se nos presentó una molestia casi un mes antes y lastimosamente no pudimos. No llegamos de la mejor manera, intentamos llegar, pero bueno, vimos que el Panamericano estuvo muy fuerte y tocaba estar muy bien. Sabemos que estamos bien porque correr 2 horas 22 acá en Cartagena es difícil. Es una marca que realmente da para pensar que podemos estar corriendo mucho mejor, mejorar el 2.14 y bueno, buscarlo de una u otra manera. Hasta el último día que haya posibilidades para clasificarlo vamos a estar buscando. ¿El clima se portó a la altura en las condiciones favorables para lo que venía haciendo Cartagena todos estos días? Sí, creo que perfecto, es más, nos damos cuenta que todavía no ha salido. Así que nada, feliz, contento porque realmente hoy se da una medalla de oro, una medalla que estábamos soñando a toda mi familia, a mis amigos, a las personas que han creído en este proceso, pues nada, seguir trabajando, que soñando y trabajando fuerte se pueden lograr muchas cosas. Bueno, Jason, y contémosle por último la motivación extra que tuvo con la noticia de su hijo que viene en camino y que lo recibieron incluso acá en la meta. Bueno, sí, no, eso es una alegría que creo que es indescriptible. Buscamos a veces una motivación extra y creo que Dios nos ha dado una bendición más, un modo por el cual tenemos que luchar y trabajar mucho más. Ahora no solo pienso en mí, sino pienso en ese ser que me ha motivado y que me ha llevado a seguir trabajando para lograr hoy muchas cosas y bueno, aún faltan muchas. Creo que todavía queda una larga carrera deportiva y hay que seguir trabajando para eso. Bien, amigos, Jason, repetimos, el mejor maratonista de los últimos tiempos, hace marca también de las del campeonato, de esas 12 marcas de campeonato, al correr 2.22 en unas condiciones supremamente difíciles en Cartagena con bastante brisa y al sol afortunadamente los trató muy bien porque no hubo tanta alta temperatura como sí pasó en la competencia de marcha. Y así como hablamos con Jason Suárez acerca del maratón, pues también queremos dejarlos con Sandra Rosas, quien también fue la campeona del maratón, también con récord porque se terminó con un tiempo de 2.51, mejora en 2 minutos casi la marca que tenía Erika Abril desde hace 4 años y le da a Boyacá una de estas medallas de oro importantísimo para este departamento en una prueba de fondo. Los dejo entonces con Sandra Rosas. Esto fue lo que nos dijo. Sandra Rosas, campeona del maratón de los Juegos Nacionales. Bueno, Sandra, ¿cómo recibe esta victoria en una carrera con unas condiciones supremamente difíciles por la temperatura, no? Hola Julio, bueno pues la verdad creo que fuimos un poco afortunados porque tengo entendido que para la marcha le salió el sol. Independientemente de todo, de que no haya salido como tal el sol, sí siempre se sintió la humedad. La verdad veníamos preparados para esto.
Nosotros tomamos la decisión pues la mayoría del grupo tomó la decisión de llegar el día anterior a la competencia. Creo que cada quien ya conoce su cuerpo, entonces creo que también fue clave para tener buenas sensaciones hoy. Bueno, ¿y en qué momento con Angie Orjuela se crea ese duelo y ve que puede apretarla para sacarla de competencia? Después de que pasamos el kilómetro 20, empezamos a apretarle y ya quedamos las dos. Al bajar, cuando pasamos por el punto de hidratación, le pido yo a mi entrenador que me dé la gorra con el hielo y no se fue, como que automáticamente me fui y ella empezó a quedarse. O sea, no sé, no fue que de pronto yo le hubiese subido al ritmo, sino que yo seguí y ya después ella empezó a quedarse. Ya pasamos ya para la última vuelta, cuando Jason pues me dice que ya iba sola. Entonces creo que también eso fue clave. El recibir esa gorra con ese hielo le ayuda a uno muchísimo. Entonces, a raíz de eso, pues, gracias a Dios se dieron las cosas, me sentí bien, me sentía fuerte. La verdad venía con mucha confianza de poder hacer una medalla hoy. Bueno, y la lesión definitivamente ya pasó a otro tiempo porque la vimos aquí muy bien, sufrió bastante durante la temporada, pero creo que esta victoria reconforta para todo lo que viene, ¿no? Sí, nosotros, Julio, nos habíamos visto en Cúcuta, ya me había recuperado y después de Cúcuta volvió y me dio la lesión. Entonces este año para mí fue súper complicado porque no había podido pues competir mucho. Entonces ya pues gracias a Dios me recupero y empezó la preparación. Debido a esa lesión tuve una preparación de base, yo creo que fue la mejor que he hecho y creo que eso me ayudó bastante para el resultado de hoy. Muy bien amigos, entonces esto ha sido todo lo que tiene que ver con juegos nacionales convencionales. Ahora estamos en el cubrimiento de los juegos paranacionales y empezamos esta actividad que irá hasta el próximo 8 de diciembre. Tendremos toda la información del atletismo paranacional también. Vamos a hacer una introducción con un metodólogo, un especialista en los juegos paranacionales para que ustedes entendan y todos entendamos lo que tiene que ver con las clasificaciones funcionales del deporte paralímpico en el caso del atletismo. Bueno amigos de Running VIP, y efectivamente pues estamos haciendo este balance general de juegos nacionales, pero también con lo que tiene que ver con los juegos paranacionales que comenzaron el mismo día, el siguiente día después de la clausura de los Juegos Nacionales. Y ya estamos en plenas competencias, ya hoy llevamos 2 días de competencias y me acompaña aquí Juan David Esquivel, él es metodólogo de atletismo del Comité Paralímpico Colombiano y aquí en los Juegos Paranacionales de Cartagena está como director del campeonato. Y pues bueno, nada que decir de esta pista que fue la casa del atletismo convencional y por supuesto también la casa del atletismo de los Juegos Paranacionales, que como decimos ya llevamos 2 jornadas de competencias con una muy buena cantidad de atletas participantes y además con un muy buen nivel técnico, porque recordemos que Colombia tiene incluso atletas que han obtenido medallas en el ciclo olímpico, no solamente en los Juegos Olímpicos sino también en todos los procesos de ciclo olímpico, como ocurrió en Lima 2019 en los Juegos Paranacionales. Bueno, Juan David, primero que todo, ¿cómo está dispuesto todo el campeonato de los Juegos Paranacionales para los atletas colombianos? Bueno, Julio, buenos días. Gracias por acompañarnos en este importante evento, como tú lo mencionas. Creo que es la culminación de 4 años de preparación de nuestros atletas, en este caso de paraatletismo. En cuanto al tema de la disposición, estamos preparados para atender a los atletas desde el 3 al 7 en las pruebas de tanto pista y campo. El día 8 vamos a tener la media maratón, entonces tenemos doble jornada, estamos haciendo jornadas desde las 7 de la mañana hasta las 10 y media aproximadamente en horas de la mañana, y en horas de la tarde estamos sobre las 3, 4 de la tarde iniciando hasta aproximadamente las 6 y media, 7 de la noche que se esté finalizando como tal la jornada. Bueno, antes de hablar de atletas, de figuras, que de hecho tenemos representantes, como decía anteriormente, en el ciclo olímpico, queremos que los televidentes, los amantes del atletismo, nosotros mismos, los periodistas, debemos estar más enterados de todo lo que tiene que ver con este atletismo paranacional y sobre todo hablar de las clasificaciones funcionales. En el atletismo estamos hablando de que vemos las clasificaciones como T y F. Entonces, expliquémoslo a los televidentes qué significa T, que tiene que ver con las competencias de pista, y el F de las competencias de campo. Expliquémosle eso, por favor. Claro que sí, al igual que en muchas otras disciplinas, en muchos otros ámbitos distintos al deporte, encontramos que el idioma universal es el inglés. Entonces, T en el caso de atletismo, T es por su sigla o por la inicial de la palabra track, que es pista en inglés.
y F de field, que es campo en inglés. Entonces T sería para todas las pruebas que vamos a hablar de pista, perdón, y F para todas las pruebas que hablamos de campo. Ok, y esa clasificación o ese grupo, más que la clasificación, ese grupo grande de T y F también tiene su propia clasificación. Entonces hablamos, por ejemplo, de T10, T11, T12, perdón, T10 no, T11 a T13. ¿Cuáles son esos grupos de clasificación? Del 11, del 20, del 30, para que por favor nos explique también eso, Juan David. Claro que sí, evidentemente en el tema del deporte paralímpico, en este caso para atletismo y en muchos otros deportes, nosotros manejamos un tema de una clasificación funcional. ¿Qué busca este proceso de clasificación funcional? Tratar de reducir la ventaja de algún atleta respecto a otro. Evidentemente sí se van a generar ciertos procesos, posiblemente que un atleta sea un poco de mayor performance que otro, pero es de acuerdo al grupo de clasificaciones funcionales, donde busca este tema de clasificación es equiparar de alguna manera, generar cierto proceso de equidad respecto a la competencia entre los atletas, teniendo en cuenta que no sería justo ni correcto posiblemente poner a competir a un visual con una persona amputada o con una persona en silla atlética. Entonces estas clasificaciones lo que buscan es tratar de generar un tema de equidad competitiva en los sujetos, como lo estaba mencionando anteriormente. Tenemos varios grupos grandes. Hablamos de las personas con discapacidad visual, que son los atletas T o F 11, 12 y 13. 11 es la persona que es ciega total, no tiene ningún rastro de visión. El 12 y el 13 son personas con baja visión. Dentro de este grupo, los 13 son las personas que mayor logran ver, ¿cierto? Entonces estamos hablando que posiblemente vean aproximadamente a 8, 9 metros exageradamente, ¿cierto? Entonces este es el tema de las personas con discapacidad visual. Grupo. Exactamente, con ese primer grupo. 11, 12 y 13. Exactamente. ¿El otro grupo? Cuando hablamos en el tema de competencia, en las pruebas de pista, el 11 necesariamente siempre va a tener un guía, ¿cierto? Entonces el 11 siempre va a requerir guía en las pruebas de pista. En las pruebas de pista también el 12 es opcional el tema del guía y el 13 sí ya reglamentariamente no necesita guía. ¿Listo? El siguiente grupo, si vamos a hablar de las competencias a nivel nacional, son los 15 que entran todas las personas con discapacidad auditiva allí, ¿cierto? Que necesitan cumplir obviamente una serie de parámetros y demás que puedan hacer parte del sistema paralímpico, en este caso del sistema sordolímpico. Entonces entran los atletas con discapacidad auditiva y todos son 15, T y F15. Luego pasamos a los cognitivos o discapacidad intelectual, todos son T o F20. Allí debemos tener en cuenta este tema de situación esta situación que va encaminado a procesos de aprendizaje como tal. ¿Listo? Entonces se dice que por reglamento, por manual de clasificación, los atletas que hagan parte de este sistema o de esta clasificación funcional deben tener un coeficiente intelectual de 75 o inferior. Entonces el límite es el 75. Luego pasamos a los atletas 30. Los 30 son para atletas con parálisis cerebral. Aquí es importante aclarar que una cosa es el tema de parálisis cerebral y otra cosa es el tema de discapacidad cognitiva. Porque mucha gente asocia discapacidad, parálisis cerebral con temas cognitivos y no es así. La parálisis cerebral es una afectación dentro del proceso de maduración del cerebro de los niños, que se da entre el momento del nacimiento hasta los 5 años y desencadena en una afectación a nivel motor. Entonces se da una presencia, una afectación en la parte motora, en una serie de movimientos y demás. Listo, entonces aquí entramos con los atletas 31, 32, 33 y 34, que son atletas que tienen parálisis cerebral, pero su misma patología o su misma afectación no permiten que hagan el proceso de bipedestación. Entonces no pueden caminar, sino necesitan un apoyo de silla de ruedas para hacer su movilidad. Y los atletas 35, 36, 37 y 38 son atletas que presentan parálisis cerebral, pero sí pueden caminar, ¿cierto? En todo el proceso de clasificación funcional, siempre las categorías o las clasificaciones bajas de menor numeración son las de mayor afectación funcional. Entonces los 11 y los 31 son los de mayor afectación en la parálisis cerebral y los 35 son los de mayor afectación en los que caminan, ¿cierto?
Entonces es para tener claridad en esto. Luego pasamos a los atletas físicos, que son 40 y 41. Son atletas con patología talla baja o personas que conocemos, digamos, vulgarmente como los enanos. Entonces aquí, exactamente. Entonces tenemos a las personas talla baja entre los 40 y los 41. ¿Cierto? Aquí debemos diferenciar que hay unas personas que son talla bajas y otras personas que son acondroplásicos, que son, digamos que son dos patologías que desencadenan en una situación física que es la talla baja, pero son dos patologías totalmente distintas. La talla baja es aquella persona que es totalmente sincrónica dentro de su proceso de corporal, sí. Entonces sus brazos y sus extremidades y su tronco y su cabeza son totalmente armónicos, por decirlo exactamente, son totalmente proporcionales, pero las personas acondroplásicas ya tienen un poco más grande y las extremidades un poco más pequeñas y son un poco más de cabeza grande, para tener ese tema de esa diferenciación. Igual son desórdenes genéticos o son patologías que vienen desde el proceso genético. ¿Listo? Luego seguimos con las personas que tienen alguna afectación en miembros inferiores, pero no compiten con prótesis. Entonces son los 42, 43 y 44. Son personas que a raíz de un accidente o alguna afectación no tienen la suficiente fuerza posiblemente para generar movimientos en algunas articulaciones, o las articulaciones están un poco solidificadas y no hacen su rango de movimiento normal, por decirlo de alguna manera. Luego pasamos a las personas 45, 46 y 47, que son personas que presentan algún tipo de afectación motora en sus miembros superiores o algún tipo de amputación, ¿cierto? Entonces, alguna amputación o que no pueden hacer todos sus rangos de movimiento o no tienen la fuerza suficiente a nivel de grupo muscular para poder hacer este tipo de movimientos y demás. Entonces, esas personas hacen parte de este tema de esas clasificaciones 45, 46, 47. También debemos tener en cuenta que hay dos situaciones, debemos clarificar que hay un tema que es el proceso de dismelía, que es cuando nacemos sin la extremidad, es el nacimiento o la pérdida congénita de alguna extremidad, y la amputación es la pérdida traumática de una extremidad, ¿cierto? Para también a tener presente esa situación allí. Luego pasamos a los atletas en silla de ruedas, que son los 50, van del 51 al 57, y exactamente igual que en el ejemplo anterior. 51 es la persona de mayor afectación motora, en este caso pues de la mayor afectación de lesión medular, y el 57 es el más funcional. Entonces, si lo vamos a poner de acuerdo a las vértebras o de acuerdo a la columna vertebral, el 51 sería una persona que tiene alguna afectación sobre las vértebras cervicales. Y el 57 es aquella persona que tiene alguna afectación sobre las vértebras sacras. Entonces, así mismo va a ser el tema de la afectación motora, de la sensibilidad y todo este tipo de situaciones. Y por último, y ya como para acabar y no saturarnos tanto, por último van las personas que compiten, tienen amputación y compiten con prótesis. Son los 61 al 64. El 61 es una persona que tiene doble amputación por encima de la rodilla. El 62 doble amputación por debajo de la rodilla. El 63 una amputación unilateral por encima de la rodilla, y el 64 una amputación unilateral por debajo de la rodilla. ¿Qué es unilateral? Es una sola amputación en una extremidad, digamos que para ponerlo en palabras más castizas y que sea más digerible el proceso de todo este tema de clasificación funcional. Bueno, no, pues muchísimas gracias de verdad, y no se está extendiendo para nada. Créame que es muy importante que los televidentes sepan de este deporte que cada vez tiene más desarrollo en nuestro país. Repito, hemos tenido multimedallistas en los eventos del ciclo olímpico y seguramente así va a ser en Tokio 2020, donde también vamos a tener algunos representantes. Antes de preguntarle esa proyección a Tokio, quiero que por favor nos diga cuántas pruebas, cuántas competencias se van a llevar a cabo en estos Juegos Paranacionales en el caso de atletismo. En este caso nosotros tenemos dentro de nuestra norma reglamentaria convocadas 272 pruebas para efectos de la norma reglamentaria. Desafortunadamente por carta fundamental hubo algunas pruebas que se cayeron por tema de que no estaban las 3 regiones político-administrativas que menciona la carta y demás. Estamos hablando de aproximadamente
digamos que como lo dicen nuestras abuelas, nuestras mamás, abuelo de pájaro, sí, aproximadamente unas 200 pruebas estaríamos convocando. 200 de esas 232. Exactamente, aproximadamente unas 200 pruebas. En este momento nosotros contamos con aproximadamente 550 atletas en competencia, atletas inscritos que pueden participar, que están avalados para hacer todo este tipo de pruebas. Entonces, pues este es el proceso en el sistema paralímpico. Entonces, al explicar las clasificaciones funcionales, creo que ya queda un poco más entendible por qué tantas cantidades de pruebas. Claro. No, y bueno, hablando de 550 atletas, estamos hablando de que prácticamente es más del 30% del total de participación del sistema paralímpico en estos Juegos Panamericanos, porque es que tenemos creo que 2.600 atletas participando, y si estamos hablando de 550 para el atletismo, creo que estamos hablando de una muy buena participación, y por eso también el desarrollo. Y hablando de desarrollo, entonces, ahora sí, por favor, cuéntenos, ¿cómo están las proyecciones para Tokio 2020? No lo hablemos de cada uno de los atletas porque sabemos que son muchos, empezando por Mauricio, que ya fue campeón paralímpico, Cristian Torres, bueno, en fin, no hablemos tanto de atletas, sino más o menos en la proyección de ustedes en el Comité Paralímpico, ¿cuántos atletas quieren o esperan llevar? Y sí, claro, pues tratar de pronto la posibilidad de alguna medalla con algún atleta, pues no está más que no lo nombre también. Desafortunadamente o afortunadamente, aquí es un poco más complejo el tema de la clasificación a unos Juegos Paralímpicos. Aquí lo que hace el Comité Paralímpico Internacional es darnos una asignación de cupos de acuerdo al ranking de cada sujeto o de cada persona en cada una de las pruebas. En el pasado Mundial de Paratletismo, que se llevó a cabo del 7 al 15 de noviembre en Dubái, nosotros tuvimos la posibilidad de participar con 9 atletas. Dentro de esos 9 atletas logramos obtener 6 cupos numéricos, porque no son nominales, sino son cupos numéricos de asignación al país, porque la ruta o la carta de navegación de nosotros es la guía de cualificación a Tokio. Nos decía que los atletas que participaran en el Mundial de Paratletismo y que obtuvieran los 4 primeros lugares en cada una de las pruebas en las que compitieran tendrían un cupo numérico al país. O sea, en este momento tenemos 6 por ahora, ¿o hay más atletas clasificados? ¿Y cuántos nos faltarían en cuanto a eventos de pronto? Digamos que por lo que decía el primer paso, que era por mundial, tenemos 6 cupos, que fueron obtenidos con Mauricio, con Erika, con Dixon, con Lucumí, con Yanive, que fueron y participaron allí y obtuvimos pues una buena representación por parte de ellos. Entonces, en este momento nosotros, bajo esa premisa que nos dice la carta fundamental, o en este caso, bueno, carta fundamental, este es el modo de juegos, la guía de cualificación de Tokio, que decía que el atleta que ocupe del primero al cuarto lugar obtiene un cupo numérico al país, pues tenemos esa asignación de cupos, exactamente, tenemos esa asignación de cupos. Ya el siguiente paso es una asignación de cupos por ranking, que sería a los 6 siguientes atletas que se encuentren dentro del ranking. El IPC, o en este caso World Parathletics, da una asignación de cupos a esos atletas. Entonces nosotros estamos aspirando, bajo este método de clasificación por ranking, obtener mayor cupos. Entonces estamos en ello. Afortunadamente nosotros el siguiente año tenemos un evento, y de paso pues ahí aprovecho para hacer la cuña, tenemos un evento el próximo año en la ciudad de Cali. Es un evento avalado por IPC y World Parathletics. Estamos en esa situación. Al tener este evento avalado por ellos, los atletas que tengan una licencia activa ante el Comité Paralímpico Internacional tienen la opción de subir las marcas al ranking de IPC. El evento va a ser del 1 al 8 de marzo. El ranking cierra el 1 de abril, entonces estamos apenas para nosotros poder hacer ese proceso y lograr clasificar la mayor cantidad de atletas bajo el ranking de clasificación al al mundial, a Tokio, con estos atletas. La idea es llevar aproximadamente unos 18 atletas. 18 atletas. Estamos bajo ese tema, ese es el ideal que nosotros tenemos, ¿cierto? Pero dependemos de varios factores. Bueno, muy bien, muchas gracias, de verdad, más claro no pudo haber quedado para ustedes los televidentes de Running VIP. Ya saben que ustedes pueden estar viendo esto a través de todas las plataformas de canal VIP.tv, también a través de las redes sociales de runninColombia.com, y por supuesto que así como tuvieron todo el resumen de los Juegos nacionales convencionales, pues también van a tener todos los resultados de los Juegos Paranacionales del Atletismo a través de runninColombia.com. Amigos, de verdad, muchísimas gracias por estar nuevamente en sintonía con canal VIP.tv y Running VIP, el programa del atletismo colombiano. La verdad que hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por estar pendiente del atletismo y nos vemos en la próxima.